Un caballo blanco apareció en el momento exacto. No tenía dueño, no tenía rumbo, pero sabía a quién debía proteger. Lo que comenzó como un abandono cruel se transformó en una promesa ancestral. Si crees que ya lo has escuchado todo, espera a conocer esta historia apache que desafía la lógica y toca el alma. Si esta historia ya te tocó un poquito el corazón, quédate con nosotros. Suscríbete, comenta desde dónde nos escuchas y acompáñanos cada semana con una historia que abriga como fuego en noche fría. Y ahora, escúchame bien, porque todo comenzó en el desierto, con un llanto que el viento casi se llevó, pero que alguien escuchó. El sol caía a plomo sobre la arena, como si el cielo mismo castigara la tierra por algún pecado antiguo. En medio de ese desierto abrasador, entre matorrales secos y viento que raspaba la piel, un hombre dejó caer un bulto sobre la arena. No dijo palabra, solo se alejó con pasos pesados, sin mirar atrás, como si el llanto que quedaba atrás no tuviera nombre, ni alma, ni valor. Envuelta en un trapo sucio, una bebé recién nacida pataleaba débilmente. La piel se le enrojecía bajo el sol. Los labios resecos buscaban una madre que ya no estaba. El viento cargaba su llanto, lo arrastraba entre las dunas y lo deshacía en la distancia. No había pájaros, ni sombras, ni consuelo, solo el rumor de la muerte. Pero el desierto, aunque cruel, también es viejo. Y recuerda, desde la cima de una loma polvorienta, un caballo blanco observaba en silencio. Su crin ondeaba como una bandera antigua. Tenía cicatrices en el lomo y los ojos cansados, pero alertas. Era un animal sin nombre, sin dueño, sin destino aparente. Hasta ahora. Bajó lentamente, con la gravedad de quien sabe que cada paso cuenta. Se acercó a la criatura. Olfateó el aire caliente y sopló suavemente sobre su rostro. La niña se estremeció, pero no lloró. El caballo se acostó a su lado, formando un muro tibio entre ella y el sol. Por un instante, el mundo se detuvo. Hasta el viento pareció respetar ese momento. Horas más tarde, cuando la tarde empezaba a teñirse de naranja, una mujer apache caminaba de regreso al poblado. Llevaba un cesto de raíces y una mirada curtida por los años. Al ver al caballo y a la bebé, se detuvo de golpe. El corazón le dio un vuelco. Agillé, susurró. Un presagio. El animal no se movió. Solo la miró, como si la reconociera. La mujer se acercó con cuidado. Tomó a la niña entre sus brazos. Sintió su cuerpo caliente pero vivo, y sin saber por qué, lloró. No por la tristeza, sino por el milagro. Al volver a su aldea, los ancianos rodearon a la niña. Uno de ellos, el más viejo, tocó la marca de nacimiento en su pierna, una espiral oscura que parecía danzar bajo la piel. Murmuró en voz baja. Los espíritus han devuelto lo que una vez fue arrebatado. Esa noche, la bebé durmió bajo el techo de barro de la tribu apache. El caballo desapareció sin dejar huella, como si supiera que ya había cumplido con su parte. Pero no se fue del todo. Desde las sombras, desde los sueños, seguiría velando por ella, porque algunas promesas no necesitan palabras. Ahora queremos escucharte a ti. Si hubieras sido esa mujer apache que encontró a la niña, A. La habrías llevado contigo sin preguntar nada, confiando en la señal, o B. Habrías buscado respuestas antes de actuar, porque a veces, entre la intuición y el miedo, se esconde lo que realmente somos.
Tal vez nunca sepamos con certeza qué movió a aquella mujer a confiar en una señal y no en la lógica. Pero lo que sí sabemos es que esa decisión cambiaría no solo el destino de la niña, sino de toda una historia que merecía ser contada. Los años pasaron como el viento entre los árboles del cañón. La niña creció entre pieles de venado, cantos ancestrales y humo de copal. Le pusieron Nala, que en la lengua del pueblo significaba la que vuelve del sol. Era inquieta, curiosa, con ojos que parecían ver más allá de lo visible. Su madre adoptiva, Yutu, la crió como si hubiera salido de su propio cuerpo. Nadie hablaba del día en que llegó. Solo los ancianos, en susurros, decían que era un regalo de los espíritus. Pero no todos pensaban igual. Algunas miradas la seguían con recelo, como si no perteneciera del todo. Yutu la protegía con silencio, con caricias, con historias junto al fuego. El caballo blanco, al que Nala llamó espíritu, regresó al cabo de un tiempo. Apareció una mañana en el borde del río, bebiendo agua como si jamás se hubiera ido. Cuando Nala lo vio, corrió hacia él sin miedo. Él la olfateó y le permitió tocar su cuello. Desde ese día, era suyo. O quizá, ella era suya. Aprendió a montar antes que a hilar. Espíritu no era un caballo común, no necesitaba riendas ni órdenes. Iba donde Nala iba. La seguía al pozo, a las cuevas, a las montañas. Una tarde, mientras jugaban cerca del barranco, Nala resbaló, gritó, cayó unos metros. Su pierna quedó atrapada entre rocas. Espíritu relinchó con fuerza. No se fue. Bajó como pudo. Empujó con la cabeza. La ayudó a salir. Esa noche, Yutu la curó con hierbas, pero fue Espíritu quien no se movió de su lado. Dormía junto a la puerta, como un guardián silencioso. Cuando cumplió 13 inviernos, llegó la ceremonia de paso. Las mujeres del clan la llevaron al río. Le pintaron la cara con pigmentos rojos y negros. Le trenzaron el cabello con plumas de águila. Nala temblaba, no por miedo, sino por algo que no sabía nombrar. Durante el ritual, vio cosas, espíritus de fuego, ríos que hablaban y, al final, una figura entre la neblina, un caballo que se transformaba en mujer. Tenía el rostro cubierto por una tela negra, pero su voz era clara. Ve a buscar tu verdad. Nala despertó empapada en sudor. Yutu la abrazó. ¿Qué viste, hija mía? Algo que me llama, algo que viene de antes de nacer. Esa noche, escribió por primera vez en la tierra con un palo un espiral. El mismo espiral de su marca de nacimiento. Desde su ceremonia, algo en Nala había cambiado. Ya no era solo una niña que montaba caballos y recolectaba raíces. Había despertado una inquietud sorda, una especie de zumbido que la seguía incluso en sueños. Caminaba por la aldea y sentía que algunas miradas pesaban más que antes. No eran miradas de odio, pero tampoco de pertenencia. Eran preguntas sin palabras. Una tarde, mientras ayudaba a los ancianos a limpiar una cabaña olvidada cerca del barranco, encontró una caja de madera cubierta de polvo. Nadie supo de dónde había salido. Dentro, entre trapos viejos y cáscaras secas de cacao, yacía un pequeño colgante de cobre. Era un medallón ovalado, con una palabra grabada en letras torpes, Rogelio. Nala lo sostuvo entre los dedos con una extraña reverencia. Ese nombre no pertenecía a nadie del poblado. Preguntó, pero nadie respondió.
solo un anciano de voz quebrada, llamado Táscara, le dijo en voz baja. Ese nombre fue de un hombre que pasó por aquí hace muchos inviernos. Vino solo, con la mirada de alguien que carga culpa. Hablaba poco. Se fue una mañana sin decir adiós. ¿Sabes si conocía a alguien del clan? El anciano la miró fijo, como si buscara una respuesta en su rostro. Conoció a una mujer, una curandera, pero nunca volvió. Esa noche, Nala no pudo dormir. Sentía que el medallón ardía en su pecho, como si tuviera memoria propia. Lo llevó al río y lo lavó con agua y salvia. Al hacerlo, vio cómo la palabra Rogelio brillaba bajo la luna. Espíritu, que la había seguido en silencio, relinchó con suavidad. ¿Tú lo conoces?, le preguntó Nala al caballo. Apenas un susurro. Él solo bajó la cabeza. La duda se convirtió en nudo, y ese nudo empezó a tirar de todos los hilos de su alma. ¿Quién era realmente? ¿Por qué nadie hablaba del día en que llegó? ¿Por qué algunos ancianos callaban al verla pasar? Días después, mientras recolectaba hojas con su madre adoptiva, no aguantó más. Mamá Yutu. Tú me encontraste. Yutu la miró en silencio. Dejó las hojas sobre la tierra y asintió. No te busqué, pero llegaste. Como llegan las señales. Y mis padres... No sé quiénes fueron. Solo sé quién eres ahora. Y eso me basta. Pero para Nala, ya no bastaba. Porque algo en su sangre, en sus huesos, pedía respuestas. Y aunque aún no lo sabía, el viento del desierto ya empezaba a moverse en su favor. Las preguntas sin respuesta se acumulaban como piedras en el pecho de Nala. Y con ellas, comenzaron a llegar las grietas. No en la tierra, sino en su mundo. Lo que antes era casa, ahora parecía terreno prestado. Los saludos se volvían más cortos. Las conversaciones cesaban al verla acercarse. Algunos niños ya no querían jugar con ella. Los susurros aumentaban después de la ceremonia. Una mañana, mientras ayudaba a moler maíz, una mujer del clan, Serika, se le acercó con una mirada que no intentó disfrazar desprecio. «¿Tú crees que un collar con un nombre extraño te da historia?», dijo sin rodeos. «Tú no eres de aquí. Nunca lo fuiste». Nala no respondió. Sus manos siguieron moviendo la piedra, pero su alma se detuvo. «Dicen que viniste del sol, que un caballo te trajo. Pero los espíritus no traen errores», continuó Serika. «Y tú eres una grieta en esta tierra». Yutu escuchó desde lejos, pero no intervino. Su rostro, normalmente sereno, se tensó. Más tarde, en casa, Nala le preguntó: «¿Es verdad? Ellos piensan que soy un error». Yutu la tomó de las manos. Las mismas manos que había curado cientos de veces de raspaduras, de espinas, de hielo. No todos. Pero algunos temen lo que no entienden. Y tú llegaste con una marca que ni siquiera los ancianos pudieron explicar. Nala miró el espiral en su pierna. Antes le parecía un signo sagrado. Ahora, una mancha. Aquella noche, se aisló en el establo con Espíritu. Le habló en silencio, como siempre hacía cuando el mundo la dolía demasiado. «Y si tienen razón, y si nunca pertenezco a ningún lugar». El caballo resopló suavemente, acercando su hocico a la frente de Nala. Ella cerró los ojos. Sintió el calor, la presencia, una calma que no venía de palabras, sino de certeza. Al día siguiente,
decidió que si no podía hallar paz en el lugar que la crió, tendría que buscarla en la raíz de su historia, aunque eso significara alejarse de todo lo que conocía, porque a veces el primer paso para sanar no es ser aceptada, es no seguir huyendo de lo que te hace diferente. A veces, lo más duro no es que otros no te acepten, sino comenzar a aceptar lo que uno es. ¿Alguna vez sentiste que no pertenecías, incluso en el lugar donde te criaron? Si te ha pasado, escribe un 1 en los comentarios. Quizá no estés tan solo como piensas. Y mientras Nala se preparaba para irse, sin saber exactamente a dónde, una señal inesperada apareció en su caminos. El alba apenas comenzaba a teñir el cielo de tonos rojos cuando Nala amarró el pequeño morral a la montura de espíritu. No dijo adiós. Solo miró una última vez la cabaña donde había crecido. El fuego donde Yutu cocinaba con calma. El poste donde se colgaban las hierbas medicinales. Y luego montó. La tierra crujía bajo sus pasos. Nadie salió a detenerla. El camino era áspero, con vientos que cortaban la piel y polvo que se pegaba a los párpados. Pero Nala no sentía cansancio. Algo más fuerte la impulsaba la necesidad de saber, de entender por qué alguien pudo dejarla en el desierto como si no valiera nada. Después de 2 días de viaje, llegó a un pequeño asentamiento de comerciantes nómadas. Entre las tiendas de piel y los fuegos bajos, encontró a un hombre de cabello blanco como la ceniza y mirada turbia. Lo llamaban el Caminante. Decían que conocía historias que ni el viento se atrevía a repetir. ¿Buscas algo o huyes de algo?, preguntó él sin levantar la voz. Busco a alguien. Un hombre llamado Rogelio respondió. Nala, sosteniendo el colgante que llevaba colgado al cuello. El viejo miró el medallón con un destello de reconocimiento. Ese nombre. Olu lo escuchaba desde hace muchos soles. Él venía del norte. Llegó con una mujer morena, de ojos tristes. Era su esposa, creo. Pero algo pasó. Algo que lo partió por dentro. Nala se acercó. Su corazón latía con fuerza. ¿Qué pasó? La mujer murió en el parto. Era tu madre. ¿Verdad? Nala tragó saliva. Sí, eso me dijeron. Pero quiero saber por qué él me abandonó. ¿Por qué no me quiso? El caminante hizo una pausa. Bebió de una taza humeante antes de continuar. Antes de morir, tu madre le pidió que te cuidara. Él prometió hacerlo. Pero cuando supo que eras niña, algo en él se rompió. No era solo machismo, no solo ego, era miedo. Rogelio estaba convencido de que su linaje estaba maldito. Su primer hijo murió. Su padre también murió joven. Pensó que tener una hija era una señal de que todo terminaría con él, que los espíritus lo castigaban por los pecados de su sangre, y decidió dejarme en el desierto. No pudo enfrentarlo. Creyó que el destino sería menos cruel si tú desaparecías por naturaleza, pero se equivocó, porque los espíritus no castigan la vida, castigan la cobardía. Nala cerró los ojos. Las palabras dolían, pero también curaban. No era desprecio, era miedo, y no justificaba nada, pero explicaba mucho. Lo has vuelto a ver hace años. Vivía en un rancho al norte, entre las montañas. No hablaba con nadie, solo bebía. Pero cada noche encendía una vela frente a un retrato de una mujer y una bebé. Nala sintió que las piernas le temblaban.
Espíritu se acercó y apoyó la cabeza en su hombro. «Gracias», susurró ella. El caminante la miró con ternura. «No estás hecha del abandono, muchacha. Estás hecha de resistencia. Que eso nunca se te olvide. Al partir». El viento sopló más suave, como si el desierto le diera permiso de seguir. Porque la verdad no siempre libera, pero siempre aclara el camino. El rancho estaba rodeado de silencio. No ese silencio tranquilo del campo, sino uno espeso, que pesaba en el aire como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Nala se detuvo frente al portón de madera astillada. Espíritu, ahora más viejo, respiraba hondo, como si también reconociera el lugar. Las botas de Nala pisaron firme el suelo seco. Cada paso la acercaba a una verdad que la había perseguido desde que tenía memoria. En el patio, un hombre encorvado alimentaba a las gallinas. Llevaba sombrero viejo y manos curtidas. Al oír el crujido de los pasos, se giró. Los ojos de Rogelio se clavaron en los de ella. Tardó un segundo en reconocerlos. Luego, su rostro palideció. «Tú». Nala no sonrió. Tampoco gritó. Solo dijo con voz firme: «Vengo a que me mires bien». El hombre dejó caer el balde. El grano se desparramó en el polvo. «No tienes que estar aquí». «Sí, tengo que estar aquí», respondió Nala sin moverse. «No busco tu perdón. Busco que me escuches». Rogelio retrocedió un paso. Tragó saliva. «¿Qué quieres que diga?» «La verdad». Silencio. Largo. Duro. El sol se colaba entre las nubes como una cuchilla. «Te dejé porque no supe qué hacer contigo, porque eras una niña. Y yo estaba roto. No eras tú quien debía decidir si valía la pena vivir», contestó Nala. Él bajó la cabeza. Nunca nadie le había hablado así. Nunca con tanto peso. Ni siquiera su esposa. «Pensé que te perderías, que el desierto te borraría. Pero cada noche, cuando cerraba los ojos, ahí estabas, llorando, como la última vez que te vi. Y aún así, no volviste por mí. Tenía miedo. Miedo de que me odiaras. Miedo de lo que verías en mí. Yo no te odiaba, pero aprendí a no necesitarte». Rogelio se acercó un paso. Sus labios temblaban. «¿Qué quieres ahora?» Nala sacó el colgante del cuello. Lo sostuvo frente a él. «Esto es lo único que dejaste. Lo encontré entre extraños, como me encontré a mí». Él alargó la mano para tomarlo, pero ella lo guardó de nuevo. «No vine a devolvértelo. Vine a devolverte lo que tú perdiste el derecho a nombrarme». Rogelio bajó la vista. Tenía lágrimas en los ojos, pero no se atrevía a llorar. «Eres fuerte. Más de lo que yo fui jamás. Soy hija del abandono, pero también de una mujer valiente y de un caballo que no me dejó morir». Nala se giró para irse. Rogelio intentó detenerla. «Espera, ¿cómo te llamas?» Ella se detuvo. Miró sobre el hombro. «Me llamo Nala y no necesito más». Espíritu relinchó. Nala montó y se alejó sin mirar atrás. Detrás. Rogelio cayó de rodillas en medio del polvo. No lloró. Solo se quedó ahí, tragando el peso de una vida que eligió no vivir. Nala regresó al poblado al amanecer, cuando el cielo aún estaba manchado de ceniza azul. Nadie la esperaba, pero todos salieron al verla llegar.
No era la misma. Ya no tenía la mirada de quien busca un sitio. Ahora caminaba como quien ya lo tiene dentro. Espíritu, aunque más lento, mantenía la cabeza en alto. Sus pasos eran firmes, como si también supiera que era momento de cerrar un ciclo. Yutu la abrazó sin palabras. Solo la sostuvo con fuerza. Luego la miró a los ojos. Lo encontraste, sí. Y también me encontré a mí. Esa misma semana, Nala pidió un terreno vacío al borde del río. No era grande, pero suficiente. Con troncos secos, hojas de palma y piedras pintadas por los niños. Levantó una pequeña escuela. No tenía paredes. Solo un techo y un pizarrón hecho con madera quemada. Aquí no vamos a aprender solo a leer, les dijo el primer día. Aquí vamos a aprender a recordar quiénes somos. Los niños se sentaron en el suelo, atentos. Muchos eran hijos de pastores, curanderas, cazadores. Algunos la miraban con desconfianza, otros con curiosidad. Pero todos escuchaban. En las paredes, Nala colgó dibujos de caballos, espirales y árboles. Cada símbolo tenía una historia. Cada historia, una cicatriz. Una tarde, pidió reunir a todo el poblado. Quería y hablar. No por orgullo, sino por necesidad. Los ancianos, las madres. Los jóvenes se sentaron alrededor del fuego. Espíritu se colocó detrás de ella, como sombra fiel. Vengo a pedir algo, dijo con voz firme. No perdón, ni aprobación. Vengo a pedir un lugar, no para mí, para mi historia, porque negar lo que fui es negar lo que soy. Un silencio profundo cubrió la noche. Fui abandonada. Sí, pero también fui salvada. Fui criada por una mujer de esta tierra. Aprendí sus cantos, sus plantas, sus dioses. Y si aún me ven como extraña, entonces permítanme enseñarles quién soy. El anciano Táscara se levantó con esfuerzo. El desierto no guarda a cualquiera, solo a los que tienen alma de raíz. Y tú, niña, no viniste del viento, viniste del fondo de la tierra. De ahora en adelante, serás llamada Tseini, la que volvió con luz. Nala cerró los ojos. El nombre la envolvió como un rebozo. Los presentes aplaudieron con respeto. Yutu lloraba en silencio. Al finalizar, todos compartieron pan de maíz, miel de cactus y cantos viejos. Espíritu se acercó al fuego. Se acostó junto a ella. Nala lo acarició con ternura. Lo hicimos, viejo. Ya somos parte. Desde entonces, cada luna llena, los niños rodeaban el fuego. Nala les contaba historias. Algunas eran verdad, otras lo parecían. Pero todas terminaban con la misma frase: no importa de dónde vengas. Lo que importa es lo que haces con lo que te dieron. Y todos sabían que hablaba por ella, por ellos, por todos los que alguna vez fueron señalados por ser diferentes. El tiempo pasó como el viento entre los matorrales sin prisa, pero dejando huella. Espíritu ya no corría como antes. Dormía más. Comía poco. Y sus ojos estaban cubiertos por un velo suave, como si mirara desde otro plano. Pero aún así, cada vez que los niños llegaban a la escuela, él se levantaba con esfuerzo y se colocaba bajo el mezquite, como un guardián que cumple su último turno. Una tarde, mientras el sol se escondía entre las montañas, Nala reunió a los niños a su alrededor.
Habían pedido una historia diferente, no de letras ni de plantas, sino de magia. ¿Han oído hablar del caballo blanco que cruzó el desierto?, preguntó, con la voz baja y firme. Los niños negaron con la cabeza. Dicen que apareció cuando el mundo más lo necesitaba, que no tenía dueño ni nombre, pero sí una misión: salvar a una niña que no era de nadie, para demostrar que todos merecen ser salvados. Los pequeños se miraron entre ellos. Algunos se acercaron más, como si el fuego pudiera responder sus dudas. Ese caballo continuó. Nala no relinchaba, no hablaba, pero entendía. Se quedó con ella cuando nadie más quiso hacerlo. Y cuando llegó el momento, le mostró el camino de regreso a su origen. Y después preguntó una niña de trenzas gruesas. Nala la miró y sonrió. Después, cuando su tarea estuvo completa, el caballo se acostó bajo un mezquite y se durmió. Pero no murió, solo se convirtió en parte del viento. Esa noche, los niños no quisieron irse. Se quedaron dormidos en el suelo, con los ojos llenos de sueños. Nala se acercó a Espíritu. Estaba echado, respirando despacio. Le acarició la frente. «Ya puedes irte cuando quieras», le susurró. «Yo me quedo». Al amanecer, Espíritu no despertó. Estaba acostado bajo el árbol, con las patas estiradas y la cabeza sobre la tierra fresca. Nala no lloró. Le cubrió el cuerpo con una manta y colocó flores silvestres alrededor. Luego, con un trozo de madera, talló una frase en el tronco del mezquite. «No todos los que te dan la vida te enseñan a vivir, pero algunos, aunque no hablen, te salvan igual». Los niños, al llegar, guardaron silencio. Nadie preguntó qué había pasado. Todos lo entendieron. Cada uno dejó una piedra pintada al pie del árbol. Algunas con dibujos, otras con palabras, todas con gratitud. Desde ese día, la escuela llevó un nuevo nombre: La Sombra del Caballo. Y aunque Espíritu ya no estaba, su presencia seguía allí, en los relatos, en el viento, en cada mirada que se atrevía a buscar sentido más allá de lo visible. Porque hay amores que no se dicen, solo se demuestran. Y hay guardianes que no necesitan riendas para quedarse. ¿Tú también crees que hay guardianes que no necesitan hablar para quedarse contigo? ¿Que el amor verdadero no siempre se grita? A veces solo se queda en silencio. Si sentiste eso alguna vez, deja un 9 en los comentarios. Puede que alguien más, leyendo tu número, se sienta menos solo. Y mientras los días pasaban bajo la sombra del mezquite, Nala descubrió que las despedidas no siempre son un final. Y a veces son el comienzo de una nueva promesa. La noche cayó suave sobre el caserío. La escuela dormía en silencio, los cuadernos apilados, y la brisa movía apenas las cortinas de tela colgadas en las ventanas. Nala, sentada frente a la mesa de madera, encendió una vela. Sobre el cuaderno abierto, el lápiz temblaba entre sus dedos. No escribía para nadie, solo para sí misma. Como quien quiere cerrar una herida con palabras. «Querida Nala», comenzó, «si alguna vez olvidas de dónde vienes, recuerda que hubo un día en que el sol parecía querer borrarte del mundo. Fuiste dejada como polvo en la arena, sin nombre, sin voz. Pero no desapareciste. Un caballo te eligió. Una mujer te sostuvo. Y tú, poco a poco, aprendiste a respirar sin permiso». Las lágrimas corrían sin ruido por su rostro, pero no dolían.
eran suaves, como lluvia en tierra sedienta. Creciste con dudas, con silencios pesados, con miradas que no sabían si abrazarte o alejarte. Fuiste la grieta en un muro antiguo, el eco de una historia que nadie se atrevía a contar. Pero aún así, resististe. Aprendiste a leer el alma de los otros, a hablar el lenguaje de las raíces, a enseñar que la diferencia no es debilidad, sino origen. Afuera, la luna iluminaba el mezquite donde descansaba Espíritu. La madera seguía fresca, la frase tallada, intacta. Conociste al hombre que te dio la sangre pero no el abrigo. Le miraste a los ojos y no pediste nada, porque ya tenías todo: el valor, la memoria, la identidad. Te convertiste en raíz, en maestra, en historia. Y aunque muchos no supieron nombrarte, tú aprendiste a nombrarte sola. Nala suspiró, miró sus manos, ahora firmes, las mismas que un día temblaban por miedo. Y si un día vuelves a sentir que no perteneces, que eres demasiado para un solo lugar, recuerda esto: tú no fuiste salvada por palabras, ni por promesas. Fuiste salvada por presencia, por amor que no necesitó explicarse, por un caballo que entendía más que cualquier humano, por una madre que no te parió, pero te eligió, por ti misma. Y cuando sientas que todo se desvanece, toca el tronco del mezquite. Ahí está tu historia. Y en cada niño que te mira como si fueras sol, estarás naciendo de nuevo, con todo lo que fuiste, lo que eres y lo que aún serás. Nala. Cerró el cuaderno con delicadeza. Lo colocó sobre la repisa junto a una pequeña piedra pintada con la figura de un caballo blanco. Afuera, el viento soplaba despacio, como una caricia antigua. Se acercó a la ventana. Desde ahí, se veía el árbol, firme, fuerte, solitario pero lleno de huellas. Se abrazó a sí misma, no por frío, sino por ternura, porque al final entendió lo que su madre, Yutu, y Espíritu le habían enseñado sin decirlo: que no todos los que te dan la vida te hacen vivir, pero algunos, aunque ya no estén, te hacen recordar que valía la pena quedarse. Al cerrar el cuaderno, Nala se quedó un momento contemplando la vela que aún ardía. El silencio de la noche era tan hondo que casi podía escuchar el susurro de los recuerdos. Entonces, como si algo dentro de ella pidiera mirar hacia atrás, pensó en Yutu, en aquella mujer de ojos de piedra y corazón de barro templado, y se preguntó, por primera vez con verdadera conciencia, ¿qué heridas cargaba ella cuando me recogió esa misma noche, bajo el mismo techo? Yutu no dormía, sentada en su petate, con los pies envueltos en una manta vieja. Sostenía entre las manos una pequeña tela bordada con hilos descoloridos. Era todo lo que le quedaba de su hijo, años atrás. El parto llegó temprano. Las parteras dijeron que había esperanza, pero el niño nació sin llanto, pequeño como un suspiro, con los ojos cerrados para siempre. Yutu no gritó, no lloró, solo lo sostuvo largo rato. Luego, cavó un hueco bajo un mezquite joven y lo cubrió con sus propias manos. Desde entonces, su vientre dejó de florecer y su casa de reír. El día que encontró a Nala, el sol partía la tierra en dos. Fue Espíritu quien la guió, resoplando con urgencia,
como si supiera que algo importante estaba a punto de ocurrir. Yutu pensó que era un cachorro, una cría extraviada. Pero no, era una niña, roja por el calor, envuelta en polvo, apenas respirando. No lo pensó, no preguntó. La envolvió en su rebozo y la llevó consigo. Durante semanas no habló con nadie sobre ello. Solo miraba a la niña dormir, preguntándose por qué la vida le quitaba a uno para entregarle a otra. Una madrugada, mientras Nala dormía en su regazo, Yutu la observó de cerca. Notó una pequeña mancha en su pierna, igual a la que tenía su hijo. El corazón le dio un salto, no por creer en milagros, sino por sentir que, quizás, la tierra también devuelve cuando una siembra con amor. A partir de entonces, Yutu no volvió a mencionar a su hijo. No por olvido, sino porque en Nala encontró una forma de seguir amando sin romperse. Ahora, los años habían pasado. Nala era mujer. Tenía voz. Tenía nombre. Yutu la veía y sentía orgullo, pero también temor, porque sabía que un día ella partiría. Esa noche, sin que Nala lo supiera, Yutu también escribió, no en papel, sino en el humo del fuego. Mirando la llama, susurró gracias por volverme madre cuando ya no creía en mí, y dejó que las brasas guardaran el secreto. El recuerdo de Yutu aún flotaba en el aire cuando, días después, algo comenzó a quebrarse en el equilibrio que Nala había construido con tanto cuidado. Fue en una asamblea del Consejo del Pueblo, donde los ancianos se reunían bajo la sombra del gran árbol para hablar de los cambios y los ciclos. Nala había sido invitada, por primera vez, como representante de los jóvenes que aprendían y enseñaban. Se sentó con respeto, con los pies firmes y la mirada abierta. Pero bastó que hablara para que una voz la interrumpiera con dureza. «Tú no eres de aquí», dijo Isku, un hombre mayor de rostro marcado por el viento y las pérdidas. «No tienes sangre apache. Tu palabra no lleva raíces». El silencio cayó como piedra en agua quieta. Nala lo miró sin parpadear. No fue sorpresa, pero sí herida. «No tengo sangre, pero tengo historia», respondió con calma. Isku se levantó. Caminó en círculos como jaguar en jaula. «Eres hija del hombre que negó nuestra tierra, que usó a los nuestros como bestias de carga. Y ahora vienes a decirnos qué enseñar a nuestros hijos». Yutu, sentada al borde del círculo, apretó los labios. Sus ojos lanzaban fuego, pero su voz no salió. «No vine a imponer nada», replicó Nala. «Vine a devolver lo que se me dio: un nombre, un hogar, una razón». «Una razón que no te pertenece», murmuró otro anciano. Nala bajó la mirada solo un segundo. Luego, se puso de pie. «Tal vez no me pertenece, pero la estoy construyendo, día tras día, con cada niño que aprende a leer, con cada historia que se salva del olvido. No necesito que me acepten por origen, sino por compromiso». Hubo un murmullo. Algunos asintieron, otros se apartaron. Esa noche, Nala regresó a casa en silencio. Espíritu ya no estaba, pero el árbol seguía firme, y la frase grabada aún brillaba bajo la luna. Se sentó frente a él, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Yutu se le acercó y le colocó una manta sobre los hombros. «El árbol también fue semilla alguna vez», dijo bajito, «y la tierra no lo rechazó». A la mañana siguiente,
Después de aquella asamblea que dejó a Nala con el alma temblando, la escuelita amaneció más silenciosa que nunca. El aire cargaba una extraña pesadez, como si los susurros del pueblo hubieran alcanzado hasta los pupitres. Nala llegó temprano. Colocó tiza nueva sobre el pizarrón y se sentó en el borde de la ventana, mirando cómo el polvo flotaba en la luz. Los niños fueron entrando de a poco, sin mucho alboroto. Nadie preguntó, pero todos sabían. Fue entonces cuando lo vio, un niño nuevo, sentado solo en la esquina, con la mirada clavada en el suelo. No tenía mochila, solo una libreta arrugada y los codos raspados. Se llamaba Koani. No hablaba, no saludaba, apenas escribía su nombre. Pero cada vez que Nala pasaba cerca, él levantaba los ojos como si necesitara confirmación de que era real, de que aún estaba allí. Ese día, la lección era sobre el yo. Nala pidió a cada niño que escribiera en una hoja quién era, no por nombre, sino por algo que los hiciera únicos. Algunos hablaron de sus familias, otros de sus animales o sueños, pero Koani no escribió nada. Solo dibujó un círculo y dentro un punto. Al final de la clase, cuando todos se fueron, Nala se acercó a su pupitre. «¿Qué significa ese punto?», preguntó suavemente. El niño tardó en responder. Luego, sin mirarla, susurró: «Es lo que queda cuando ya nadie te ve». Nala sintió un nudo en el pecho. Se agachó hasta quedar a su altura. «Yo también fui un punto alguna vez», le dijo. «Pequeño, perdido, olvidado. Pero alguien me vio, y entonces el punto se convirtió en camino». Koani no dijo nada, pero por primera vez la miró a los ojos. Esa tarde, Nala escribió en el pizarrón una sola frase: «Ser visto es empezar a existir», y debajo dibujó el mismo círculo de Koani, pero esta vez con una línea que salía de él, como un sendero. Cuando el niño volvió al día siguiente, llevaba en el bolsillo una piedra pintada. La colocó sobre el escritorio de Nala sin decir palabra. Tenía grabado un sol naciente y una letra pequeña K. Y entonces, Nala supo que aunque el pueblo aún dudara de su lugar, cada niño que encontraba su voz en aquel salón era una raíz que se afirmaba en la tierra. Esa noche, Nala no encendió la lámpara. Se acostó con la piedra de Koani aún en la mano, sintiendo su calor como si el sol de aquel dibujo todavía ardiera en su palma. El cansancio del día se mezclaba con el eco de las palabras no dichas, de las dudas sembradas por el consejo. Cerró los ojos, y el sueño no tardó en venir. Pero no fue un sueño común. Estaba de pie en medio del desierto, descalza, bajo un cielo sin estrellas. La arena crujía bajo sus pies como si hablara un idioma antiguo. El aire no quemaba, era tibio, lleno de espera. A lo lejos, una silueta avanzaba. Era un caballo, blanco como la luna, con la crin al viento y los ojos de ceniza. No tenía silla ni riendas, solo su andar firme, como si supiera exactamente a dónde iba. Nala no se movió. El caballo se detuvo frente a ella y bajó el cuello, invitándola a montar. Ella dudó, pero algo en su pecho, una voz sin palabras, le dijo que confiara. Subió. El paisaje cambió sin moverse. El desierto se volvió cielo, luego agua, luego una pradera de flores que respiraban al unísono. Y en el centro,
una mujer de cabellos oscuros y mirada serena. Estaba sentada junto a un fuego. La miró sin sorpresa, como quien ve llegar a alguien que esperaba hace mucho. Nala dijo con voz de viento: «No eres raíz de esta tierra, pero la haces florecer». «¿Quién eres?», preguntó ella, aunque su corazón ya lo sabía. «Soy la que te soñó antes de que tu nombre existiera», respondió la mujer. «Y ahora vengo a recordarte que el miedo no es herencia, es elección». El fuego crepitó. El caballo se acostó a su lado. «¿Qué debo hacer?», susurró Nala. «Caminar sin pedir permiso», dijo la mujer, «y enseñar sin pedir perdón». Entonces se levantó, colocó una mano sobre el pecho de Nala y le dijo: «Tu voz no es eco, es tambor». Todo se volvió luz. Luego oscuridad. Nala despertó con el alba. El cuaderno abierto a su lado tenía una hoja nueva. Ella no recordaba haber escrito, pero allí estaba. Con letra firme, la sangre me negó. La tierra me eligió y en el margen, dibujado con trazo suave, un caballo blanco con alas. ¿Alguna vez soñaste algo tan real que parecía una señal? Si alguna vez sentiste que un sueño te habló directo al alma, escribe un sí en los comentarios. O si crees que solo fue imaginación, deja un no, porque a veces lo que no se ve es lo que más nos guía. Desde el sueño, algo en Nala había cambiado. No fue inmediato, pero se sentía en su forma de caminar, en cómo miraba el horizonte con la certeza de quien ha sido llamada por algo más grande que sí misma. La frase escrita al despertar seguía retumbando en su pecho. La sangre me negó, la tierra me eligió. No sabía de dónde había salido, pero sabía que era suya. Como un eco antiguo, como un tambor bajo la piel. Ese mismo día, sin que ella lo esperara, Yutu le entregó una trenza de plumas negras atadas con hilo rojo. «Es hora», dijo sin más. «El consejo ha decidido. Serás parte del círculo». Nala no entendió al principio. La última vez que escuchó el consejo, su cuerpo se había endurecido por el rechazo. Pero esta vez era distinto. Isku, el anciano que antes la había cuestionado, había visto en ella algo que no esperaba: persistencia sin rencor. La ceremonia fue anunciada con un cuerno hecho de madera y resina. Esa noche, toda la comunidad se reunió en el claro del bosque, alrededor de una fogata alta que parecía alcanzar el cielo. Los tambores comenzaron lentos, como un corazón despertando. Nala se acercó descalza, vestida con una túnica sencilla, sin adornos. El pelo suelto, el rostro limpio. A su lado, Koani la miraba con admiración. Yutu estaba detrás, con las manos cruzadas sobre el pecho y los ojos húmedos. El caballo no estaba, pero ella sentía su presencia, como si vigilara desde alguna sombra. El anciano del fuego. Tseil comenzó a hablar en lengua antigua. Sus palabras eran lentas, cargadas de siglos, de memorias que no vivían en libros sino en piel, en cenizas. Luego extendió una piedra caliente hacia Nala. Ella la sostuvo sin vacilar. «¿Sabes quién eres?», preguntó el anciano. Nala tragó saliva. «Soy lo que eligió quedarse cuando todo me dejó». Un murmullo recorrió el círculo. No era una respuesta común, pero nadie dijo nada. Tseil asintió. Luego, con polvo de hierbas y humo espeso, le pintaron el rostro con líneas rojas y blancas. Sobre su frente,
una marca en espiral símbolo del viento que regresa al origen. Hoy, te entregamos un nombre, dijo el anciano, uno que no te fue dado al nacer, sino ganado al resistir. Tocó su pecho con la palma y declaró: desde esta noche serás Na-Atala, la que camina entre dos mundos. La multitud guardó silencio. Luego, uno a uno, comenzaron a entonar una canción antigua, una que hablaba de los que llegaron de lejos, pero aprendieron a escuchar la tierra. Nala cerró los ojos. La melodía la envolvía como un manto. Recordó a Yutu sosteniéndola la primera vez, a Koani dibujando un sol, al caballo blanco con ojos de sombra, a su madre en el sueño, y por un instante sintió que todos estaban allí, en esa fogata, danzando con el fuego. Al final de la ceremonia, Yutu se acercó, le colocó la trenza de plumas en el cabello y le susurró: ya no necesitas pedir lugar. Tú eres el lugar. Nala sonrió, no por orgullo, sino por gratitud, porque finalmente lo que llevaba dentro tenía nombre, tierra y raíz. La mañana siguiente a la ceremonia, Na-Atala, la que antes fue Nala, despertó con una sensación nueva, no de pertenecer, sino de pertenecer a alguien. Ya no era solo una mujer con pasado roto, era ahora parte de una red invisible que unía tierra, memoria y futuro. Bajo el mismo mezquite donde Koani había dejado su piedra, Na-Atala colgó un cartel de madera que ella misma había tallado durante semanas. No tenía letras, sino símbolos: un círculo, una espiral y la huella de un caballo. Aquí empieza otra historia, murmuró mientras colgaba el cartel. La nueva escuelita no tenía puertas, solo un tejado de palma, bancos rústicos y muchas mantas de colores colgadas como paredes que respiraban con el viento. Y lo más importante, niños, muchos. Algunos eran del mismo pueblo, otros habían llegado con sus familias de tierras lejanas. Todos traían en la mirada una mezcla de curiosidad, desconfianza y hambre de ser vistos. Na-Atala no preguntaba de dónde venían, solo les ofrecía papel, lápiz y una sonrisa. Hoy vamos a escribir nuestros nombres, pero no como nos llaman, sino como nos sentimos, dijo en la primera clase. Hubo silencio. Luego, una niña con trenzas cortas levantó la mano. ¿Y si no sé cómo me siento? Na-Atala se acercó, le tocó el pecho con suavidad. Entonces empieza escribiendo cómo respiras, porque allí vive tu nombre. Así, uno a uno, comenzaron a escribir nombres nuevos, algunos inventados, otros inspirados en animales, en sueños, en dolores. Al final del día, había en la pizarra una lista que no se parecía a ninguna otra flor que arde. El que cayó y volvió. Luz de agua. Fuego en los pies. Sombra feliz. Koani escribió Kuuma, el que se mueve en silencio. Cada viernes. Na-Atala narraba una historia. Algunas eran cuentos apache, otras leyendas inventadas por los propios niños. Y una vez, por primera vez, contó la suya. No mencionó nombres, ni fechas, ni rostros. Solo dijo: hubo una vez una niña que fue olvidada por los que debían cuidarla, pero fue recordada por la tierra, por un animal, por una mujer que no necesitó sangre para amar. Los niños la escucharon en silencio. Nadie preguntó si era real, porque sabían que sí.
Al terminar, colocó una piedra sobre la mesa, pintada con la silueta de un caballo blanco. «Este es nuestro guardián», dijo. «No habla, pero siempre está». Desde entonces, cada niño que llegaba a la escuela dejaba una piedra con un símbolo propio. La escuela se convirtió en un mosaico de formas, colores y memorias. Una geografía de los que nunca habían sido escuchados. Y cada noche, al cerrar el espacio, Naatalá tocaba el cartel de madera en la entrada y susurraba: «No todos los que dan vida enseñan a vivir, pero todos los que enseñan dan vida». Con el paso del tiempo, la escuelita de Naatalá se convirtió en algo más que un refugio para niños. Era un mapa de raíces nuevas, un espacio donde las piedras hablaban, los nombres se inventaban y los silencios eran abrazados, no juzgados. Una tarde de otoño, mientras las hojas del mezquite caían como lluvia suave sobre el patio, Naatalá sintió que algo dentro de ella comenzaba a empujar hacia otro horizonte. No era dolor, tampoco tristeza. Era ese mismo llamado que una vez la llevó a seguir al caballo blanco a través del desierto. Pero ahora no era para huir, era para expandir. Esa noche convocó a todos los niños en círculo. «Hoy no vamos a aprender algo nuevo», dijo. «Hoy vamos a sembrar lo que ya sabemos». Colocó en el centro un cuenco con semillas, de maíz, de flores, de hierbas medicinales, y luego una piedra pintada el espiral de su nombre. Cada uno va a tomar una semilla y enterrarla aquí, pero no solo con las manos, con una palabra, un deseo o una promesa. Los niños se acercaron uno a uno. Algunos dijeron esperanza, otros mamá. Koaní dijo pertenecer, y la niña de las trenzas cortas, la que un día no supo cómo se sentía, dijo yo, cuando todos terminaron. Naatalá se agachó, colocó su mano sobre la tierra recién sembrada y susurró: «Que crezca lo que nunca nos dejaron decir». Esa fue su despedida. No lo dijo en voz alta, pero los niños lo entendieron, no como una pérdida, sino como una continuidad, como el agua que no se queda en el pozo, sino que busca ríos nuevos. Al amanecer siguiente, Naatalá empacó pocas cosas su cuaderno lleno de dibujos, una piedra con forma de corazón y el pañuelo rojo que Yutu le regaló en la ceremonia. El resto lo dejó, porque lo esencial ya no lo llevaba encima, lo había sembrado en otros. Koaní la esperó en la entrada del sendero. No preguntó a dónde iba, solo extendió una piedra más. Esta tenía dibujado un árbol con dos ramas, una en flor, otra en sombra. «Para que no olvides que fuiste raíz», le dijo. Naatalá sonrió, lo abrazó largo y luego comenzó a caminar. El viento soplaba cálido. A lo lejos, un grupo de aves cruzaba el cielo en forma de flecha. Cada paso dejaba una huella suave en la tierra, como si no quisiera imponerse, solo estar. Y así, Naatalá siguió su camino, no huyendo del pasado, sino llevando con ella cada fragmento, cada niño, cada historia, porque entendió que su existencia no era una excepción, sino un puente, entre el abandono y la pertenencia, entre el dolor y el propósito. Bajo el mezquite, las semillas comenzaron a brotar. Y cuando alguien preguntaba por qué ese rincón del caserío florecía con tanta fuerza, los niños respondían con naturalidad: «Aquí aprendimos que no todos los que te dan la vida te enseñan a vivir.
y luego señalaban el espiral tallado en la piedra central, donde podía leerse, con tinta que resistía el sol Naatala, la que camina entre mundos, la que nunca dejó de creer. A veces creemos que las heridas nos definen, que venimos al mundo marcados por lo que otros decidieron no darnos. Pero hay historias que nos enseñan que no se trata de lo que perdimos, sino de lo que elegimos construir con eso. Esta es una de ellas. Esta no es solo la historia de Natalá, la niña abandonada en el desierto, ni del caballo que la protegió como un guardián silencioso. Es una historia más grande, una que pertenece a quienes resisten, a quienes cuidan, a quienes educan desde el alma. Una historia apache. En la cultura apache, las palabras no se gritan, se siembran. Se confía en el tiempo, en el viento, en la fuerza de las raíces invisibles. Naatala no heredó un apellido, ni tierras, ni un linaje orgulloso, pero heredó lo que muchos jamás reciben la oportunidad de volver a nacer a través del amor ajeno. Fue en una escuelita hecha de mantas y polvo donde floreció, no como víctima, sino como guía, como símbolo de que la identidad no se impone desde afuera, sino que crece desde adentro. La historia apache que acabas de escuchar no es una fábula lejana, es un espejo. Nos recuerda que hay miles de niñas y niños esperando que alguien los mire con verdad, sin juzgar sus comienzos, sin exigirles explicaciones. Esta historia es una semilla que puede germinar en cualquiera de nosotros, porque todos, en algún momento, hemos sido Nala rechazados, invisibles, rotos, y también podemos ser niebla, el que se queda sin palabras, o Tomasa, la que abraza sin sangre, pero también, y esto es lo más importante, todos podemos ser el cambio. Podemos ser quienes construyan espacios donde quepan los que nadie quiso. Podemos escribir nombres nuevos en pizarras vacías, crear historias nuevas para generaciones que merecen crecer sin miedo. Podemos llevar adelante el legado silencioso de quienes, como Naatala, caminaron entre mundos para que otros no tuvieran que hacerlo solos. La historia apache, al final, no se cuenta para entretener, se cuenta para no olvidar, para que cuando la vida nos pida decidir entre repetir la herida o sembrar esperanza, sepamos elegir lo segundo, para que cuando el mundo parezca un desierto, recordemos que incluso allí puede nacer una escuela, una flor, una historia. Y si hay una historia que vale la pena ser contada, es esta. No por sus giros dramáticos, sino por su verdad. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón, no la guardes solo para ti. Cuéntala, escríbela, enséñala. Porque cada vez que alguien escuche esta historia apache, algo dentro de nosotros se reordena, se sana, se fortalece. Y quizás, solo quizás, en ese gesto silencioso, estemos salvando a alguien que aún no sabe que merece ser salvado.